Bueno, buenas tardes a todos los presentes y a los que están de manera virtual. Yo voy a dar el tema del rol de enfermería en violencia obstétrica, una reflexión sobre el tema. Bueno, Lorena Massa Alcántara, mi nombre, y pertenezco al servicio de neonatología del hospital. Bueno, no se ve muy bien. No, ¿lo dejamos así? Ah, bueno, bueno, los temas que vamos a tratar son la evidencia psicológica y física en la situación obstétrica, cambio de paradigma en el fenómeno obstétrico, la aplicación de la ética y los principios en la profesión de enfermería y, como último, abordaje de casos. Porque tiene... Ahí. Bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es la violencia contra las mujeres? Según la ley 26.485 dice que toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su dignidad, libertad, integridad psicológica, sexual, patrimonial, física, como así también su seguridad personal. En la misma ley nos dice, define la violencia obstétrica como trato cruel, deshumanizado, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención al parto, embarazo y posparto, ya sea la mujer o al recién nacido, así como también en las complicaciones de abortos, ya sean naturales o provocados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel en cuidados de su salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa del embarazo, del parto, su puerperio y derecho a no sufrir violencia o discriminación. Bueno, el marco legal en que baso el trabajo es la Ley 25.929 de parto humanizado, la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable, la Ley 26.485 que habla sobre violencia obstétrica, la Ley 24.004 del ejercicio de la enfermería, el Consejo Regional de la Enfermería del Mercosur, la CREM de 1994, la bioética, que es, son los aspectos éticos que se relacionan con la salud, los principios éticos que orientan el ejercicio de la enfermería, el Código de la CIE del 2012, que establece que los profesionales de enfermería tienen 4 deberes fundamentales: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Bueno, el incumplimiento de alguna de todas estas leyes trae como consecuencia la violencia obstétrica. ¿Cómo surge este cambio de paradigma en el fenómeno obstétrico? Vamos a hacer el contexto histórico de cómo fue el parto, cómo era el parto antes. En el siglo XVII y mucho más hacia atrás, la muerte materna era algo que ya venía arraigado en la mujer, que sabía de sus altas probabilidades de morir durante el parto, y si no lo superaba era sustituida por otra mujer con fines de procreación. Los partos eran domiciliarios, atendidos por personas que ya habían pasado por lo mismo, o por matronas que se encargaban de las parturientas. En el siglo XIX, con el avance de la medicina, ahora es el sistema sanitario que se encarga de los partos, y nace la anestesiología, uno de los inventos más importantes de la humanidad. En el siglo XX, el parto comenzó a ser totalmente institucionalizado y atendido ya por profesionales de la salud. Esto se hizo para reducir la muerte materna y también la muerte infantil. Entre 1920 y 1950, en Estados Unidos se empezó a utilizar un procedimiento, Painless Life,
que era una mezcla de morfina con escopolamina, un invento alemán, pero que traía un tipo de amnesia a las parturientas. No recordaban nada de lo que habían vivido durante el parto. Esto trajo dudas a los médicos, que vieron que era peligroso tanto para la madre como para el hijo. Entre 1940 y 1950, con el uso de antibióticos, transfusiones de sangre y cuidados prenatales, la obstetricia fue salvando los peligros más importantes de salud. El obstetra Riad comenzó con sus teorías de parto sin dolor bueno, que se basaba en 4 puntos específicos, que eran la educación, para que las mujeres tengan educación, para que tengan conocimiento de lo que iba a pasar durante el parto, respiración correcta para tener una buena oxigenación, relajación para poder controlar las contracciones y no tener tanto dolor, y ejercicios para contraer un músculo en específico. Las clases no debían ser más de 10 y en ellas se deberían contestar las preguntas de las parturientas. En Argentina, para 1960, se incorpora el sillón en posición vertical, es un invento del doctor Perruzzi, donde las ventajas que traía eran mayor dilatación del cuello uterino y expulsión de la placenta y menor esfuerzo fetal. En Argentina, para 1980, se incorpora, se pasa del sillón vertical al sillón horizontal por ser más cómodo para los médicos. En 1983, con la llegada de la democracia, se comienza a tener lugar a los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Para 1986, también en Argentina, el decreto 2274 le da derecho a las parejas a decidir cuántos hijos tener y cada cuánto. Ya para 1995 se tiene la aprobación de las leyes de salud reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos y planificación familiar. Desde el punto de vista ideológico, predominante en cada espacio de tiempo, influencia del poder del Estado en la evolución de la sociedad del momento, podemos observar la violencia obstétrica. Bueno, el modelo médico hegemónico, esta es una definición de Menéndez, es un conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de la medicina científica, que dominaban con sus prácticas, saberes e ideologías a las sociedades. Era la única forma de entender la enfermedad legitimada por el Estado. Bueno, las características de este modelo eran una monopolización en la atención a la salud, no dialoga, omite opiniones de otros profesionales o de otras prácticas. La medicalización es mucho mayor y las prácticas también son cada vez mayores en la población. Las prácticas médicas eran hechas por los profesionales y bueno, todo este tipo todo este tipo de pensamiento fue, me equivoqué. Este tipo de legitimado por el Estado. Bueno, directamente las mujeres eran instaladas por este modelo, ¿no? Bueno, los cuerpos, las diferenciaciones que hay entre los cuerpos femeninos y masculinos, no solo es lo fisiológico, sino que también tiene el empoderamiento del hombre, minimizando a la mujer en un modelo patriarcal dominante. Según la teoría feminista, la violencia obstétrica es igual a la violencia de género.
La aplicación de la ética y los principios en la profesión de enfermería. Bueno, ¿por qué es importante que los enfermeros conozcan sobre la violencia obstétrica? Es porque son los que se dedican al cuidado permanente de los pacientes, de su contención emocional antes, durante y después del parto, que tienen que estar basados en los 4 principios universales, que son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Uno de los principales obstáculos para actuar contra la violencia obstétrica es su falta de visibilidad. Bueno, acá vamos a exponer los distintos casos que hay, a donde se puede evidenciar, o sea, los distintos casos se puede evidenciar la violencia obstétrica sufrida por profesionales de la salud. Roxy se encuentra en la sala de parto, angustiada y preocupada por su bebé al no poder pujar correctamente, frente a los gritos de los profesionales de la salud, al gritarle, dale, dale, que se te pasa la hora. Luego, cuando nace su bebé, que se encuentra morado y sin llanto, pregunta sobre su estado y es ignorada. Bueno, acá se ve cómo está la violencia obstétrica, cómo los profesionales de la salud hay un abuso de autoridad y minimizando, o sea, lo que la mujer, el miedo que tiene ya al estar en ese momento, y aparte al no poder saber qué es lo que le pasa a su hijo. Bueno, tampoco se respetan los derechos de ella de ser protagonista de su propio parto y de saber del estado de su hijo o hija. Y también se quebrantan también los principios éticos, como ser el de autonomía, también el de no maleficencia, por el daño que esto le provoca a la mujer. Y bueno, y todos sus derechos son, no son respetados. El caso número 2 es una testigo del trato de una niña de 14 años que se quejaba por los dolores y clamaba ay mamita, y las enfermeras sarcásticamente se burlaban de su dolor. Ay papito, ay papito. Bueno, acá no, también están las enfermeras que hacen un acto ridicularizante, que opinan sobre el dolor de una paciente, y nada, hacen como, bueno, también se ve cómo está la violencia en este caso, ¿no? Luego está Silvia, que relata que es acusada por la doctora de haberse provocado un aborto, pero no, yo la quería mi bebé, donde también es juzgada. Si te ha gustado, ahora aguántatela. Bueno, en este caso también se ve cómo se hacen juicio de valor y juicio moral. Ningún profesional de la salud tendría que hacer esto. El caso 4, que es una paciente de 16 años con un aborto en curso, luego del degrado es llevada a la habitación y manifiesta su necesidad de ducharse. Al comunicarle a la enfermera, ella le dice que no era hora de bañarse, y en voz alta, agarra la bombachita, anda al baño y lavate. Yo no voy a ir a ayudarte. Bueno, acá también se viola la autonomía, la libertad de decidir sobre su cuerpo. La paciente decide sobre su cuerpo. Bueno, como conclusión, decimos que el rol principal del enfermero en la violencia obstétrica debe ser reconocido y evitada, se debe practicar el respeto, dar información a la mujer, poner a disposición las herramientas como la educación, para adquirir conocimiento sobre sus derechos y así lograr un empoderamiento y evitar situaciones indeseadas que todavía ocurren en maternidades estatales. Como mediante la búsqueda de estrategias y propuestas para que el personal de salud incorpore y fomente los valores y principios, tal como el hábito de brindar a la paciente asistencia para que su preparto, parto y posparto sea personalizado y humanizado, como establecen las leyes. Muchas gracias.